Presidente Worthen, es un privilegio estar con aquí usted el día de hoy. Gracias por verlos. Cole, gracias por el trabajo que te desempeñas en todo el mundo de la libertad. También he notado que en un entorno, Cliff está por aquí. Oh, ahí estás, no te había visto. Cliff Olesen, él trabaja en las cortes como un juez y aún está en el circuito y viaja por todo el mundo para los asuntos legales, y él es uno de mis amigos más cercanos y él tuvo que haber estado aquí. Somos muy afortunados de conocerle a usted y a su esposa, y él toca el violín muy maravillosamente. Es un privilegio estar con ustedes aquí el día de hoy en este simposio anual. Y quisiera mencionar también que el presidente, dos de sus estudiantes, yo los contraté, ahora es un juez federal y en realidad el otro es abogado en Washington. Entonces, ha sido una gran universidad que nos ha ayudado a nosotros y apreciamos todo el tiempo de tener estudiantes de esta universidad. En realidad, yo siempre estuve aquí y quiero recordarles que yo comencé como un conserje trabajando aquí, pero en realidad es un honor para mí el que me hayan dado este premio y este reconocimiento. Esto es un tiempo en realidad que es de mucha angustia para la religión, tanto en casa como fuera. Estamos bajo ataque. Lo que una vez era un consenso aquí en los Estados Unidos muy amplio en la libertad de expresión, siempre ha tenido que haber una defensa muy buena. El presidente Obama y su administración han tomado posesión en una manera muy hostil en la libertad y les han dado dos ejemplos. Uno, se ha argumentado en la Corte Suprema que el gobierno federal puede controlar las decisiones de las iglesias para contratar o despedir a alguien. También quieren tener la autoridad de poder tener la mayordomía sobre los empleados y los empleadores para poder proveer o no proveer beneficios médicos. También ellos pueden estar sujetos a multas, a diferentes leyes, a bancarrotas por seguir sus religiones que ellos tienen, que esa convicción se ha atacado en diferentes formas. En Nigeria, Boko Haram sigue atacando y siguen matando a los cristianos en la campaña de terror que tienen. En Irán, un hombre recientemente fue ejecutado porque él preguntó cuáles eran las técnicas de cierta religión. También otra persona fue suicidada dentro de las cárceles. Estamos hablando de ISIS y la significancia de amenaza que tenemos de estas personas y de las regiones. Naciones de Europa, Australia, se están considerando en diferentes maneras en cómo mencionar la religión, pero quisiera explicar el por qué la libertad de religión sí vale la pena y cómo está bajo ataque y cómo cada uno de nosotros como ciudadanos a nivel global podemos hacer para proteger esta libertad tan preciada. Primero, ¿por qué importa la religión de expresión? El profesor Thomas Burt de la Universidad de St. Thomas escribe que una de las grandes contribuciones aquí en Norteamérica y en el mundo ha sido el establecer una libertad de religión en un aspecto social y un principio constitucional. Yo creo de que esta fórmula no solamente la describe bien, pero también puede ser recetada y puede ser recetada en las bases de las cosas que yo les voy a decir. La libertad de religión fue una realidad social antes que llegara a ser un principio constitucional. Por casi 2 décadas antes de esta república, una comunidad religiosa, una tras otra, llegó aquí con su fe. Los congregacionistas, los peregrinos, los presbiterianos, metodistas, evangélicos, bautistas, todos encontraron el refugio necesario aquí. El profesor Michael McConnell se ha mencionado de la Universidad de Stanford. Él dijo que en los años antes de la Revolución, Norteamérica experimentó una diversidad tan grande de religión que no existió en ninguna otra parte del mundo. La libertad de religión ha tenido 3 dimensiones. Primero, la libertad no es solo de creer, pero también de comportamiento. Segundo,
se ha publicado o se ha hecho en libertad de que la libertad se ejercite públicamente como en privado también. Y tercero, ha habido esa libertad para actuar individualmente y colectivamente. Ahora, esta es una realidad social que existía en la Constitución, pero los que lo habían fundado sabían que la libertad necesita límites para el gobierno, ya que estaban divididos en lo que esos límites tenían que ser. Algunas veces es solamente el poder los poneros del Congreso y el cuerpo del Congreso no era suficiente, pero tenía que haber algo que los limitara. Otros en realidad no quieren saber y demandaron una ley afirmativa que les protegiera. Ahora, el primer derecho que aparece en todos los aspectos es la ley de ejercer religión. Ahora, hay una frase que se ha utilizado por más de un siglo y medio en cómo se aplica en el amendamiento número 1 aquí en Estados Unidos. No solamente el ejercitar la religión por una persona en particular o ejercitar la religión por un propósito en particular. La Constitución protege la religión y cómo ejercerla a sí misma. Ahora la libertad religiosa no tiene valores para competir, pero es algo especial y son valores preferibles. Es una razón central por la cual nosotros existimos. 95% de los norteamericanos creen que una de las razones principales por qué fue fundada Norteamérica es poder permitirles a las personas de todas las fe que crean y practiquen su religión. Ahora, la Corte Suprema de Estados Unidos nos ha etiquetado como fundamentales, como los derechos. ¿Por qué? Porque nos protege virtualmente de cualquier cosa que pueda tomar precedencia para el interés y el valor de la persona. Estos derechos, la Corte ha dicho, están arraigados en las tradiciones de nuestra nación y lo ha hecho de acuerdo a lo que se ha determinado. Ahora, la libertad de religión está dentro de estos valores fundamentales. Sin embargo, no es un invento. Es en verdad que se ha reconocido los derechos humanos internacionalmente con un legado por lo menos que ha llegado más allá. Ahora, esto no es solamente un ideal norteamericano. En 1948, después de la horrorosa Segunda Guerra Mundial, se incluye también que los Estados Unidos firmó el derecho humano universal y ahí dice que cada persona tiene el derecho fundamental a la libertad de religión, incluyendo libertad por sí mismo o en comunidad con otros en público para poder manifestar su religión y enseñar, practicar, adorar y observar dicha religión. Una vez más, vemos las tres dimensiones que en realidad el comportamiento, el privado, en público o individuo y colectivo. Ahora, la libertad de religión existió en estas tres dimensiones y más que nada son una realidad social y constituyen nuestros principios y como lo entendamos como algo fundamental. En 1998 el Congreso unánimemente pasó la ley de religión y yo lo apoyé porque fue a un nivel nacional dentro del Departamento del Estado y estableció al comité para que se llevara a cabo esto. Cole sabe mucho de esto, de estos asuntos. Él ha ido a todo el mundo y somos afortunados de poder tenerlo a él aquí con nosotros. Ahora, los embajadores nos envían diferentes informes al Congreso concerniente a la libertad de religión en otros países. Basado en estos informes, el secretario del Estado puede designar a países que están sistemáticamente y están violando la religión y especialmente la libertad en muchos países. Ahora la Comisión de Religión también nos envía informes anuales en diferentes países que, dependiendo del juicio del comité, necesitan más ayuda. Ahora la comisión tiene 9 personas que investigan la libertad de la religión a través del mundo para poder educar al Congreso y al público concerniente a situaciones en que la religión está siendo perseguida. También el profesor Ravi George en la Universidad de Princeton el año pasado escribió lo que él llamó la libertad de religión, que en realidad ha sido robada. Ahora,
La libertad de religión es más que un derecho a adorar o creer, dijo él, pero el derecho de expresar la fe de alguien en público. De acuerdo al profesor George, quien quiera que haya tenido esa presunción en el área política, la autoridad debe de ser una carga en vez de una ayuda. Ahora, en realidad yo conozco muy bien que lo que ha sucedido en cómo ha entrado esta ley en vigor y cómo esta universidad ha ayudado y sus miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Ahora, la realidad de la libertad de religión tiene una dimensión más práctica. Ahora, incluyendo George Washington, habló concerniente a la función de la religión y cómo crear mejores ciudadanos. Ahora, la Constitución de Massachusetts de 1780 declaró que la felicidad debe depender en la religión y en la moralidad. Y también de ahí se llevó a cabo, se escribió en los años mucho más atrás que decían de que existían y creían que la religión es indispensable para el mantenimiento de que las instituciones políticas puedan funcionar. Este tema se ha desarrollado más en conferencias y en algunos otros personas. La profesora Marian Glendon de Harvard, por ejemplo, persuasivamente, ella ha dicho cómo la violencia ha aumentado en la sociedad y ha oprimido a la libertad de religión y cómo se correlaciona con el área política. Ahora, hemos hablado de proclamaciones también, que se ha dicho que hay un día para la religión. Estas proclamaciones son de parte de dos partidos de los cuales que yo he dialogado hoy. El presidente Clinton nos recordó que la religión y la libertad de religión es algo natural y un derecho natural que tenemos como ciudadanos. El presidente Bush dijo que la religión es la piedra angular de la ciudadanía y mantiene la democracia. Ahora, he descrito la historia de la religión aquí en Estados Unidos, pero también existen consecuencias para toda esta libertad. Hace unas cuadras antes de llegar a uno de los lugares más importantes de Washington, podemos encontrar los archivos de muchas cosas. Por ejemplo, para llegar a una estatua se requiere un pase muy especial y hay una vigilancia tan grande ahí en la Estatua de la Libertad. Ahora, esa vigilancia es necesaria para asegurarse que la libertad de religión se mantenga una realidad social y sea de gran importancia. Desafortunadamente, las dos dimensiones se están yendo. Hablando en términos de la realidad social, un 90% de norteamericanos dicen que la religión es importante en sus vidas, pero los otros 3/4 dicen que la religión está perdiendo la influencia en la sociedad, que es lo más alto en 60 años. Y hay diferentes maneras en cómo hay presión para la libertad de religión y el estatus en el área cultural, política y familiar. Bueno, se han hecho argumentos en diferentes lugares. Por ejemplo, aquí en Norteamérica se dice que tal vez no debería de ser basado en muchas cosas en la consideración religiosa. Dallin H. Oaks, él dijo esto hace mucho en un simposio que se llevó a cabo en la libertad de religiones. Dijo, el argumento del basar leyes en consideraciones va de esta forma. Porque la religión es privado y no un asunto privado, que eso es lo que el argumento dice. En realidad, las bases legítimas para poder tener el debate se llama las razones públicas, que ellos están excluyendo los valores religiosos y expresiones. Ahora, este ataque ataca a todo lo demás que he descrito anteriormente. Insisto que la religión está limitada a la creencia y no al comportamiento, pero el ejercicio de religión como individuo no es colectivo, y especialmente que la religión debe de ser algo llevado en privado, no en público. La libertad de religión es un principio constitucional que está bajo ataque en dos formas. La primera
esta vez está declinando con los ciudadanos norteamericanos que no saben de la historia de la constitución, del legado y la forma de gobierno. James Madison, un autor principal de la Constitución, escribió que solamente una persona bien instruida se puede mantener permanentemente libre. Los ciudadanos no pueden entender lo que está sucediendo cuando ellos no saben. El día de hoy, una y otra vez se muestra que los norteamericanos son ignorantes, y incluyendo los asuntos tan menores concernientes a su libertad, no los entienden. También el profesor Lamar llama que esta es una democracia intencional. Yo pensé que eso estaba bien, pero esto declinó con el conocimiento del gobierno en una manera diferente, en que la libertad de religión es un principio de constitución que está bajo amenaza. Por 150 años después que Norteamérica fue fundado, existió un consenso que los jueces solamente estaban interpretando la Constitución en una manera inmoral, porque decía que la voluntad del pueblo no era lo mismo que el poder del área político, y solo las personas podrían tener dicha autoridad para cambiar la Constitución. Podemos ver la historia, el sistema político en nuestro país aquí, pero ha habido una transformación radical, porque desde 1930 los presidentes han aumentado y han señalado a los jueces para poder imponer lo que ellos decidan que sea mejor para las personas. Ahora, menciono esto porque hay valores personales y preferencias, cómo actuar como jueces, que han impuesto y en realidad se han visto a poder estar tras la libertad de religión. Bueno, la primera dice que protege el ejercicio de la religión. Ahora, los fundadores de aquí, de Norteamérica, y los que establecieron todo esto, en verdad, hay una cláusula de ejercitar la religión, lo cual es una combinación. Creo que voy a tomar un poquito de agua. Es bueno tener el presidente de la universidad que esté trabajando para ustedes. La primera enmienda a la Constitución protege la religión y también el ejercicio de la religión. Los fundadores de América vieron que esta cláusula era muy importante. Es una acomodación que realmente permitía que la religión se pudiera practicar en la vida pública y personal. Jueces que se han tomado la libertad de imponer sus propios valores han revertido ese orden interpretando las cláusulas establecidas en el ejercicio de la religión. El resultado ha sido un decremento del ejercicio libre de la religión. La Suprema Corte en 1992 declaró que en una ceremonia de una graduación que la primera enmienda protegía la religión. Estos tipos de propuestas han sido comunes desde hace mucho tiempo y hasta ahora, incluyendo en el Senado en el que yo sirvo. Los argumentos parecen ser, por lo menos en el contexto de escuelas públicas, que aunque sea decir palabras religiosas en forma de una oración, es algo que no era constitucional. Esta decisión ha expandido la interpretación de esta cláusula. La Corte Suprema por muchas décadas ha dicho y ha evitado el ejercicio en el aspecto público y dice que tienen que llegar a cumplir con ciertas normas. Aplicar estos estándares de la libertad de religión es un valor fundamental, el cual va a permitir que haya restricciones bajo circunstancias estrechas. Esta ley prohíbe el uso de sustancias prohibidas, como la droga que se llama el peyote. Algunas personas fueron despedidas por el uso de estas sustancias ilegales, y esto era porque violaba el derecho en la primera enmienda de tener la libertad de ejercitar la religión. Se decidió que debía de haber algunas excepciones.
En vez, se decidió que cualquier ley neutral iba a anular cualquier regla cuando la regla tiene como blanco la libertad religiosa. Esta decisión fue algo muy preocupante. A mí, obviamente, no me gusta esta droga, pero estábamos hablando de los indios nativos americanos. Eran indios nativos que estaban practicando su religión. Pero al estrechar la manera en la que se pueden aplicar las leyes, van a ser sometidas a mucha crítica. Se expandieron las circunstancias sobre las cuales el gobierno puede controlarlas. La Corte revirtió décadas de precedente y ignoró siglos de prácticas en la sociedad americana. Yo sabía que tenía que hacer todo lo que pudiera como un senador de los Estados Unidos para limitar el efecto de esta ley Smith. Tuvimos una campaña para revertir el impacto de esta decisión y para mejorar la protección de la libertad religiosa. Lo que hicimos fue el acta de la restauración de la libertad religiosa. RFRA fue una ley que se aceptó por ambas partes políticas. Y el propósito era restablecer la protección que se disfrutaba antes de la ley Smith. Simplemente declaraba que el gobierno no debía poner más cargas sobre la libertad religiosa. Eso significa que el gobierno no puede pasar leyes o tomar acciones que impidan que una persona practique su religión, aun cuando las leyes tengan como un blanco a otro propósito que no sea religioso, pero que afecte a todos los aspectos religiosos y no religiosos. Tampoco hay límites en este tema. Toda la acción del gobierno que ponga carga sobre la libertad religiosa está prohibida, aunque envuelva el medio ambiente, la transportación o la salud en general. El acta también tiene una excepción. El gobierno sí puede poner cargas sobre el ejercicio religioso de una persona solamente si hay dos condiciones que se cumplan. Una, el gobierno debe de tener como objetivo un interés mayor para el beneficio del país. Y dos, tener medios legales de avanzar esa agenda. Para entrometerse en la libertad religiosa, el gobierno debe tener una muy buena causa para hacerlo. Y la intrusión debe de ser necesaria para lograr esa meta. Si hay una manera alterna para lograr el resultado que sin entrometerse en la libertad religiosa, entonces el gobierno debe tomar esa opción. El gobierno también puede afectar la libertad religiosa si no hay otra opción. Esto lleva a la libertad religiosa en su lugar donde corresponde en los valores que tenemos. Como pueden ver, RFRA es un estatuto bastante extensivo. Se aplica a toda la acción del gobierno y requiere que el gobierno cumpla con ciertas condiciones antes de que pueda meterse con la libertad religiosa. De la misma manera fue también la coalición PEST. También fue aprobada por ambas partes políticas. Piénsenlo, unánimemente no fue una sola persona que no haya votado a favor. Aún el voto para autorizar el uso de fuerza militar contra Al-Qaeda en septiembre del 2011 pasó por una diferencia de 97-3. El día en que el presidente Clinton firmó la ley fue uno de los días más favorables de mi vida, más felices de mi vida. No me gusta usar la palabra orgullo, pero sí fue un día bastante memorable para mí. La Corte Suprema le faltaba
la fortaleza legal para tomar las decisiones. Los casos que estaban en contra también argumentaban que se tenía que involucrar el gobierno federal. 19 estados han adoptado esta acta y cortes en otros 2 estados han logrado los mismos resultados, reconstruyendo y revisando ciertos aspectos de la Constitución, y 4 estados han cuestionado los resultados de la decisión de la ley Smith. Estas protecciones que se proveyeron por RFRA. La mayoría de los estados han apoyado al Congreso en pasar esta ley. RFRA era una ley bastante amplia, apoyada por una coalición bastante amplia que reconocía que las leyes y su aplicación eran bastante complicadas. Había un ambiente de acuerdo cuando se aprobó. Yo estaba presente y era muy difícil poder entrometerse con la libertad religiosa. Desafortunadamente, todo esto ha cambiado. Ahora hay discordias. Este año, en el caso titulado Burwell, la Corte Suprema dijo que el mandato del presidente Obama no podía acomodar realmente el ejercicio libre de la religión. Argumenta que el uso de las medicinas para la prevención de embarazos debían utilizarse para proteger la vida de las madres que no querían tener hijos. Debían de buscar maneras alternas para llevar a cabo sus propósitos. Y si había, no iban a violar el acta. En contra del fondo de la historia de los Estados Unidos y los principios constitucionales, la decisión de la Corte no fue realmente algo notable. Pero en toda la sociedad americana, el consenso en cuanto a la libertad religiosa se ha deteriorado. Y la decisión de la Corte se ha demostrado que es controversial, muy polémica. La decisión de Hobby Lobby y la legislación se ha propuesto hacer una afrenta a esa decisión. Esta ley Smith disminuyó la libertad religiosa y Hobby Lobby la asegura. Piénselo, en 1993 el Congreso respondió a la decisión Smith, la cual debilitaba la libertad religiosa, y Hobby Lobby la fortalecía. Y en el 2014, sin embargo, 2 décadas después, muchos miembros del Congreso, incluso muchos que habían votado por RFRA, respondieron a la decisión Hobby Lobby que había protegido la libertad religiosa con la legislación. Todos estos intentos de debilitar la ley religiosa están detallados en el caso. Hobby Lobby estaba tratando con el mandato del control de nacimientos del programa de Obama. Estaban exentos de muchos programas expuestos a la crítica. Piensen en esto. Tanto como la ley Smith provocaba una respuesta, también lo hacía Hobby Lobby. En 1993 había unanimidad de que la libertad religiosa merecía la protección más importante, cuando ahora la gran parte del Congreso considera que la libertad religiosa no merece ningún tipo de protección. He servido en el Senado por 38 años, más o menos. De hecho, al final de este año van a ser 38 años. Y he estado involucrado en el desarrollo, negociación de muchas leyes. Nunca he visto una ley que fuese clara o más simple que el acta de la restauración de la libertad religiosa. El Congreso estuvo de acuerdo de que esta acta debía ser pasada para restaurar uno de nuestros valores. 28 años después,
La mayoría de los mismos senadores que apoyaron REFRA ahora están apoyando leyes que se oponen a la misma. Ahora, quisiera solamente comentar, cuando empecé a promover esta ley en el Senado de los Estados Unidos, fui con mi amigo Ted Kenny y le pedí su apoyo. Me dice, no, no te voy a ayudar. Le dije, sí me vas a ayudar. Así que me apoyó. Y presentamos este proyecto a ambas partes políticas. Y hicimos que pasara con una diferencia de 97-3. Uno de los apóstoles de mi religión estaba ahí conmigo. Y cuando fue firmada por el presidente Clinton, el senador Kennedy era la persona más notable. Estaba tan orgulloso de que se haya pasado tal ley. Y por una buena razón. Yo creo que estuviera ahora él sorprendido por lo que estamos viendo ahora. Y es difícil para los demócratas el no apoyar una de las posiciones que yo tengo en cuanto a este punto. Pero lo peor es ponerla en contra de otros estatutos. Por ejemplo, cuando el estatuto de ejercitar la libertad libremente se estipuló que también estaría libre de la discriminación. En Hosanna Tabor, una denominación religiosa, estipuló que la primera enmienda determinaría quién serviría como sus ministros. Ordinariamente, los estatutos son aceptados como un principio obvio, pero el conflicto entre las dos viene ante las Cortes cuando una de las dos viola a uno de los estatutos de la Constitución. En esta ocasión todo fue al otro lado de la moneda. Se decía que la Constitución violaba el estatuto. La Corte Suprema obviamente rechazó esta estipulación y dijo que las iglesias tenían el derecho de elegir a sus ministros sin la interferencia del gobierno. Y sí, parece ser algo lógico. Sin embargo, el caso reveló algo bastante perturbador, hasta ofensivo en cuanto a la administración de Obama en este tema de la libertad religiosa. Argumentaron que no había necesidad de que se hiciera una excepción para la discriminación, porque ya tienen protección bajo la asociación y libertad de religión. La administración creía erróneamente que la primera enmienda decía que era lo mismo si la asociación en cuestión era lo que sea, una iglesia, una asociación o lo que sea. El presidente de los Estados Unidos estaba argumentando que las iglesias tenían el derecho de elegir a sus ministros sin la interferencia del gobierno. Era lo mismo que una tropa de los Scouts o un equipo de deportes. La administración estaba pidiéndole a la Corte que leyera este estatuto directamente de la primera enmienda. Y no era diferente en cuanto a la relación al gobierno. Las iglesias, en la vista de la administración, son como cualquier otra organización. Se rechazó esta posición unánimemente, diciendo que el texto de la primera enmienda dice claramente lo opuesto. Ahora pensarían que este punto sería obvio para el presidente y sus abogados. No piensen, obviamente, que la administración de Obama considera que sus estatutos están afectando la libertad religiosa. Hace poco argumentaron que una ley violaba la enmienda número 5. Ahora vamos a citar el hecho de que la administración de Obama eligió no defender una ley federal, lo cual la Constitución dice que deben defenderla, y decidieron enfocarse en este otro acto. Y fue la posición oficial de los Estados Unidos de que, por un lado, una constitución, un derecho constitucional está por encima de un estatuto
que define la definición tradicional del matrimonio y que la libertad de religión no está bajo las mismas reglas que la libertad de razas o de diferentes nacionalidades. El consenso favorecía la libertad religiosa y esto se está desmoronando. El año pasado tuve la oportunidad de apoyar el acta que prohíbe la discriminación en el empleo bajo las bases de la orientación sexual. Yo apoyé esa ley en el Senado. La ley contenía una excepción exhaustiva para las organizaciones religiosas. También avanzó la causa de apoyar la discriminación en contra de los gays y las lesbianas. Apoyaba los derechos de otras organizaciones legales y de esa manera mantenía la libertad religiosa como un derecho preferido. Muchos grupos de abogados han sacado su apoyo expresando por qué tiene la excepción religiosa. Por lo tanto, debe de tratarse como cualquier otro grupo y se debe de frenar la libertad y el apoyo a la libertad religiosa. Bueno, no se le da un estatus preferente a la libertad religiosa, pero estos grupos quieren que desaparezca y la hacen menor ante otros valores. Otros grupos también están opuestos constantemente a las exempciones religiosas en las escuelas. Ahora, yo estoy preocupado por esta dinámica. Yo no quiero que tengamos prejuicios en contra de la gente, pero la religión es muy importante y debemos tener mucho cuidado cuando hacemos legislación en esta área. Desde mi perspectiva, pareciera que ninguno de estos grupos creen o piensan que están ganando el argumento y por lo tanto no tienen necesidad de que se hagan acomodaciones religiosas. Y en el pasado tenían la disponibilidad de respetarlo. Ahora creen que tienen la ventaja y están listos para ignorar este aspecto de la libertad religiosa. El martes la Corte considera un caso que se presenta una vez más y presenta la pregunta si la libertad de religión se mantiene con un valor preferido dentro de la ley americana. En el año 2002 yo introduje algo al Congreso que se llama el suelo religioso y la ley para personas. Esto también se encuentra en rifa con el contexto de encarceraciones y de las prácticas de las diferentes zonas. Para poder argumentar esto, en Arkansas, un prisionero musulmán se le negó que él pudiera hacer que su barba creciera por lo menos la mitad de largo. Entonces, ni siquiera el ejercicio de la ley o cualquier otra cosa le permitió a él, pero existió el valor preferido, porque se tomaron medidas concernientes a la política, pero en realidad no existe nada disponible o algo que sea un propósito que le ayude a la persona. Por esa razón, la decisión de la Corte debe y también se mantiene fundamental la libertad de religión. El día de hoy les he pintado algo negativo. La libertad de religión parece que ha estado erosionada y debilitada con diferentes principios constitucionales, pero no es un derecho fundamental que se ve o un valor preferido, pero lo mejor es uno de los intereses en competencia y lo peor es algo que se debe de mantener fuera del público. Ahora, este patrón no solamente tiene restricción con la libertad religiosa, pero también tiene un impacto al ejercitar la fe. Yo diría que la formulación del profesor Berg concerniente a esto y los principios constitucionales pueden ser descriptivos y recetados. Ahora voy a terminar con esto. La solución de los problemas que yo he identificado es una fortaleza para la libertad de religión, tanto una realidad social como un principio constitucional. Esto puede ser algo muy sencillo, pero es algo simple y difícil. Ha tomado muchos años para poder determinar o destruir
lo que tomó siglos para construir. Estoy de acuerdo con el profesor Glendon de Harvard, que argumenta que la libertad de religión en el futuro será un derecho fundamental, pero primeramente es un reto cultural. Profesor Gleason dio una lectura en la Universidad de Emory y quiero que la consideren. En su lectura, el profesor Glendon dijo de que había endorsado cosas legales y esfuerzos políticos para defender la religión, pero al final dijo, dependerá aún en las actitudes y acciones de los creyentes religiosos y líderes de ellos mismos. Yo pienso que el profesor Glendon está en lo correcto y en realidad es verdad en cómo la sociedad contemporánea está tratando a la religión. Mucho de esto se puede poner a los pies de los medios sociales. Mucho de lo que vemos lo escuchamos en el radio, en las películas, en la televisión, y parece que eso está degradando la religión. Las iglesias y cuestiones caritativas en realidad no están siendo muy buenas. De igual manera, las personas que están reportando en realidad no están diciendo tal las cosas como deben de ser y nos están pisoteando. Pero aún así, cuando hay cobertura de estos medios sociales, en realidad no es buena. Y están viviendo un tipo de vida que tal vez un sacerdote o otra persona vive de esta forma. Pero ¿cuándo la religión llegó a ser algo negativo? ¿Cuántas películas debemos de nosotros aguantar en donde vemos que el villano es un pastor, un sacerdote o otra persona? ¿Qué quiere decir o cómo puede ser la excusa o qué les hace pensar que pueden representar esto en diferentes maneras o de los medios sociales en vez de ser generosos hacia la sociedad? Sin embargo, no podemos culpar a los medios sociales, pero para hacerlo debemos de pretender que nosotros en el área académica, líderes gubernamentales, reporteros, no tenemos poder, pero no lo somos. Aún de eso debemos diseminar todo esto y debemos apartar todas aquellas esferas de influencia que sean negativas y que sean buenas para recordarnos que nosotros somos unos buenos ciudadanos. Primero, debemos de tener la resolución concerniente a esto y saber cuál es el legado religioso que tenemos. Yo no estoy aquí para que podamos tener un debate entre los Estados Unidos, que es una nación cristiana, o alguna controversia por el estilo, pero lo que deseo sugerir es que debemos de ser honestos con nuestros hijos concerniente a la importancia y una importancia informativa de la religión, de quiénes fueron nuestros grandes líderes. En realidad, en ocasiones podemos cuestionar si George Washington fue cristiano y hay muchos escritos también de la heterodoxia de Thomas Jefferson, pero en realidad casi todos nuestros líderes de Washington a Lincoln a Martin Luther King fueron hombres de fe que tuvieron unas convicciones muy fuertes en su religión. Nuestros héroes fueron hombres de religión y las mujeres también. Para enseñar esto es no inyectar la religión en un lugar donde no debe de ir, es sencillamente el poder decir la verdad. Recuerden que en muchos de nuestros movimientos sociales fue la abolición del movimiento de los derechos humanos en los 1960 y fueron motivados por la convicción religiosa. Segundo, debemos reclamar la forma pública en una forma amistosa. Hace 70 años atrás, la Corte Suprema se comprometió a decir de que había una malpráctica historial y legal por medio del establecimiento de una noción falsa de nuestros fundadores que intentaron hacerlo desde un lugar público. Muchos de los historiadores han probado ese error de la Corte, pero la idea se ha plantado para que florezca en una creencia más amplia de la religión que no tiene lugar en las escuelas, el gobierno o en cualquier otro lugar público. Esto está malo. Debe haber espacio para toda la información del público, de las afirmaciones religiosas y la devoción y reconocimiento de ellas. Esto no quiere decir que debemos mandar a que exista una oración escolar, pero permitirles a ellos y los líderes a que puedan expresar lo que ven concerniente a la religión sin condenarlos o sin crítica que interfiera. Me preocupa mucho del movimiento que cortó los fondos para las escuelas, que requiere que ellos hagan ciertas creencias religiosas.
Debemos de animar, no desanimar a los estudiantes a que tengan esfuerzos. En particular me preocupa que algunas escuelas están eliminando los fondos para los grupos religiosos, aunque ellos estén dejando fondos para los grupos seculares. Y yo les llamo la atención a esos oficiales estatales que tales escuelas no están utilizando códigos no discriminatorios para poder hacer que esta hoja pueda desaparecer del árbol. Tercero, debemos apoyar al gobierno con aquellas organizaciones caritativas que quieren llegar a ciertas poblaciones. Yo creo que el presidente Bush, y una de las cosas, de las iniciativas mejores que él pudo hacer, es el poder proveer servicios al pobre y al desfavorecido. El presidente Bush reconoció la obra tremenda que los grupos religiosos hacen para cuidar y apoyar al necesitado. También reconoció las organizaciones basadas en la fe que de vez en cuando pueden proveer servicios más eficaces para los gobiernos y mejores que los gobiernos. Estos esfuerzos muestran que el gobierno y la religión no son antagonistas, pero socios. Cuarto, debemos sobresaltar la bondad de los líderes de religiones que hacen para nuestra nación. Nosotros estamos siendo bombardeados constantemente con noticias negativas concernientes a los líderes religiosos, pastores que están robando de sus congregaciones, ministros que están teniendo amantes, sacerdotes que están abusando a los jóvenes. Y siempre hay malas manzanas en los grupos religiosos, está en todos lados, pero algunas malas manzanas no quiere decir que van a dañar a todo el barril. ¿No sería bueno si hubiera un cambio que entre toda esa negatividad hubieran historias positivas de las vidas y cómo han cambiado para lo mejor? Hay reconocimientos, hay grados, honores, premios que se pueden dar, comisiones, paneles que deben de ser llenados, mesas directivas, libros, papeles, estudios que deben de ser escritos. Tal vez se le puede dar a los líderes de nuestra religión y de nuestras comunidades que ellos se merecen todo esto por las comisiones donde el servicio puede ser reconocido. Atletas profesionales y músicos reciben más atención. Tratemos de reservar algunos de estos reconocimientos para nuestros líderes. Quinto, debemos de trabajar más duro para convencer a las personas que la libertad de religión vale la pena proteger. Un punto que se hizo por el profesor Christopher Lang en la Universidad Wayne. Por más de la historia americana, ya sea suponemos que la respuesta está ahí o no se hizo la pregunta, pero el legado que comenzó con una realidad social y llegó a un principio constitucional no lo protege a sí mismo. El profesor Lang escribe que a menos que hagamos algo en explícitamente llevar a cabo este caso, los legisladores no en realidad le harán caso, los jueces no interpretarán las provisiones constitucionales apropiadamente y no protegerán la libertad de religión y dirán de que en realidad no se merece algo. 6. Debemos afirmar nuestra devoción y fe. Como líderes comunitarios tenemos la habilidad de poder llegar y tener la influencia en audiencias amplias. Públicamente afirmo mi fe. Ambos hemos mostrado que la fe está en el lugar público y les podemos mostrar a los miembros de la comunidad la prioridad de religión. Esto no quiere decir que debemos llegar a ser pastores públicos, pero sí significa que no debemos ser tímidos concerniente a nuestras creencias. Al demostrar que la religión es importante para nuestra identidad personal y el deseo de servir, mostramos a nuestros miembros de la comunidad y religión que es una cosa de valor y un recurso de motivación. Y quién sabe, tal vez al mostrar a otros cómo ha cambiado la religión en nuestras vidas, pueda que aparezca una llamarada en ellos y haya mayor devoción. No puede haber ningún protector mejor que la religión con aquellos que componen la sociedad, que tienen una religión de valor. El cambiar culturas no es fácil. Y aquí tenemos un grupo tan pequeño para poder llevarnos en esta jornada y salirnos del curso, pero no somos las únicas personas dedicadas a la libertad de religión y preocupados de que nos estamos alejando de ella, tanto aquí como en otros lugares. Un foro reportó que una tercera parte de la población del mundo viven en países con gobiernos con restricciones y hostiles concerniente a religión, y ese número está creciendo. En muchos lugares la religión
La libertad de religión ha sido una realidad social o un principio constitucional. Muchos de nuestras personas en la comunidad están aquí con este problema, pero al darles a ellos el lugar de la religión, podemos apelar a aquellos concerniente a la libertad de religión, pero no sabemos cómo hacerlo. Todo el mundo está preocupado de esto y es por eso que esto es muy importante lo que usted está haciendo, profesor Durán y otros. ¿Y por qué esta gran escuela lo está haciendo? Pero en realidad podemos apelar a aquellos que reconocen la libertad de la religión, pero no saben cómo hacerlo. Al hacer que el público sea más amigable hacia la religión, los podemos invitar a ellos. Y aquellos que comparten nuestras convicciones no se sienten cómodos al expresar esas convicciones en público. Ahora, para que la religión y el público puedan trabajar juntos y no ser antagonistas, podemos revivir cómo la religión es algo bueno y no es algo que podemos poner abajo de la alfombra. Y para asegurarnos que todo esto pueda tener una función mejor en el aspecto educacional, podemos asegurarnos que nuestros hijos entiendan que la religión ayudó a nuestros héroes lograr cosas buenas y hacer que nuestra nación lo que es el día de hoy. La religión tal vez nunca va a estar de moda en la manera como fue antes, pero pueda que esté insulado o no insulado, porque todos los medios trabajarán para que esto suceda. Pero si podemos ayudar a nuestros jóvenes a ver a la religión como una fuerza de bondad, ellos se van a inclinar más a protegerlo y a poder protegerlo en contra de los secularistas que buscan deshacerse de la religión y apartarla del lado público. Una encuesta del año 2011 muestra que el 90% de los americanos creen en la libertad de la religión. Es algo que fue como un legado, pero no dado por el gobierno, y probablemente así sea, pero es una creencia esencial para poder reconstruir los cimientos de la libertad de religión. Ahora, la Constitución dice que ese viaje fue establecido de acuerdo a las bendiciones de la libertad de nuestra posteridad. La religión verdadera es esencial para esa seguridad. Y en eso, yo les deseo a cada uno de ustedes las bendiciones de Dios al buscar la causa que avance en la libertad de religión aquí en los Estados Unidos y a través del mundo. Gracias.